Hola, buenas tardes compañeros. Muy buenas tardes tengan todos. Mi equipo está conformado por Fernando Gutiérrez, Sofía Martínez, Paula Palacios, César Villa, Lourdes Arzola, Juan Cervantes. y su servidor Luis Eduardo Rodríguez. Nosotros les vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la introducción de estudio del derecho. Vamos a hablarles tanto de normas como leyes y pues vamos a tocar algunos temas que les pueden a lo mejor ser de gran utilidad. Por ejemplo, como no sé la diferencia entre norma y ley natural, clasificaciones de la norma, sus características, población. Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre la primera unidad, que en la primera unidad viene sobre los conceptos de norma y diferentes acepciones que hay en la palabra de derecho. Para entender qué es una norma, la norma es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana, por medio ya sea de la prescripción, la autorización o prohibición. Existe también lo que es la ley natural. La ley natural es el fundamento de toda ley humana en la medida en que ordena que el hombre viva en sociedad. ¿Qué diferencia hay entre estas? Bueno, la ley natural está más de que siempre será el mismo. Son principios científicos y pues estos no se pueden violar. Se tratan de principios que no admiten excepciones. También las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas, todo depende de cómo se experimente de manera uniforme. Mientras que la norma enuncia reglas de conducta del hombre en sociedad. También la norma es la práctica que puede ser constantemente violada. Y pues también las normas son válidas o nulas dependiendo de su procedimiento. Muy bien, para entender las normas para la conducta humana, ¿cuáles son? Tenemos las normas morales, las normas sociales, las normas jurídicas y las normas religiosas. ¿Qué es la norma moral? La norma moral son todas aquellas que la sociedad emplea para decidir lo que parece bueno, correcto o adecuado. La norma social son las reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibido en su entorno y que si son acatados traería como consecuencia el menosprecio o repudio de su grupo social. Mientras que la norma jurídica son las reglas de conductas expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos, ya sean los integrantes de una sociedad, y si este no se cumple puede verse forzado a cumplirlas por el medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. La norma religiosa, para finalizar, son un conjunto de normas que establecen deberes intrínsecos, las cuales han sido creadas por los hombres a partir de un acontecimiento histórico denominado revelación, considerado como asomo de la existencia divina. Y para finalizar, los convencionalismos sociales, que pues estos son como las reglas del comportamiento que regulan los aspectos más comunes de la vida e incluso de la vida política de un país. Bien, entonces ahí partimos también para ver un poco de sus características de las normas en general. Las normas jurídicas se puede decir que tienen características que las hacen diferenciarse de la norma jurídica en sí. Es como general, abstracta e impersonal. General quiere decir que aplica en todo el ámbito de personas destinatarias para quien se hace esta ley. Por ejemplo, una ley de adultos mayores está hecha para los adultos mayores, pero no va a aplicar para todo el mundo, no entrarían en esa ley. La característica abstracta significa que aplica entre un número indeterminado de veces. Por ejemplo, si matas a alguien, pues vas a ir a la cárcel, ¿no? Y aplica a quien sea que haga alguna de esa acción. Mientras esté dentro de ese ámbito de aplicación. Y la característica impersonal pues quiere decir que esta ley no está hecha pues para Fer o para Sophie o incluso para mí, no, es simplemente que está hecha como ley pues en general. Características de las normas jurídicas religiosas, éticas, moral y convencionalismos sociales. Bueno, pues un poquito más como reforzar lo que nos acabas de comentar. Por ejemplo, las bilaterales, estas exigen que estas
me las exige alguien más. No yo mismo, como lo moral, no, lo moral pues es mío. Son heterónomas porque las hace otra persona o son impuestas por una autoridad como el gobierno, que pues sí te puede exigir el cumplimiento de. Y también son exteriores porque regulan manifestaciones externas, y la coercibilidad significa que se cumplan en algún momento por la fuerza, como lo acabas de comentar. Y cuando esto ocurra, a eso ya se le llama coacción, ¿no? Por ejemplo, si no pagas una multa o un préstamo grande que te hayan hecho, pues te van a embargar mediante la coercibilidad. Entonces eso ya dejó de ser una posibilidad y se convierte en un hecho, que es la coacción. Y las características de las normas religiosas, estas pues son creadas por una autoridad religiosa o un líder espiritual, son aceptadas y practicadas por los feligreses para respetar pues, los principios espirituales de la fe. Estas establecen deberes intrínsecos y regulan la vida cotidiana, la vestimenta y la alimentación. El incumplimiento de las normas religiosas se considera pues un pecado, ¿no? Que es la consecuencia del castigo divino en este caso. Por ejemplo, en el cristianismo y el judaísmo, los fieles deben regirse por los 10 mandamientos. Y en la religión judía e islámica, pues ellos, por ejemplo, no pueden comer carne, ¿no? Entonces, son por lo que se rige las leyes religiosas, las características. Lo ético y moral, pues para mí siento que van así como un poquito de la mano. La ética son normas a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. Surgen como tal en la interioridad de una persona. Por ejemplo, lo moral, que se transmiten de generación en generación, lo que te enseñan en tu casa. Lo bueno y lo malo, ¿no? Exactamente, lo bueno y lo malo. Y la ética pues es igual, ¿no? Y los convencionalismos sociales, también conocidos como las reglas de etiqueta o tratos sociales, pues nos permiten llevar una vida más cordial. Por ejemplo, ceder el asiento a un adulto mayor en el camión, pues eso realmente no es como una ley, o nadie te obliga a que cedas el asiento, pero pues es una convicción que ya tienes tú, ¿no? Que a lo mejor dentro de un futuro, no sé, probablemente se puedan convertir en una norma ya jurídica dentro de esto, ¿no? Los convencionalismos sociales. Y el derecho como contexto social. El derecho social es una rama del derecho que se enfoca a proteger y garantizar los derechos y el bienestar de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Este campo jurídico abarca áreas como el derecho laboral, el derecho de la seguridad social y el derecho agrario. Su objetivo pues, es promover la justicia social, la equidad y la inclusión, asegurando pues, obviamente que las personas tengan mejores condiciones de vida. Y las nociones del derecho, el ser humano al vivir en sociedad se enfrenta al reto de convivir con sus semejantes, lidiar con sus similitudes y sus diferencias. Ante estas situaciones, el hombre ha creado reglas, normas y acuerdos con el fin de conciliar los mismos intereses, ¿no? Evitar la violencia entre la misma sociedad. Exactamente. Y el derecho como producto social. El individuo debe, de cierta manera, hacer vida social para relacionarse en sociedad, pero para que no se caiga en un sistema anárquico, es importante ser normado, que existan las normas, leyes, reglamentos. Es aquí donde recae el derecho, ya que es la norma o se rige de manera que va a tener la convivencia el ser humano con sus semejantes. Dentro del derecho se dice que tiene un objeto totalmente social, ya que regula las actividades de todos los individuos dentro de la sociedad. Por eso es un producto social del derecho. También hay las acepciones del derecho.
es el derecho positivo, es aquel que está estando vigente, efectivamente se aplica en un lugar y tiempo determinado. Pues viene siendo el Código Penal, ¿no? El derecho vigente es aquel que con razón de temporalidad es susceptible de ser aplicado, aunque no siempre se aplique correctamente. Por eso es que no todo derecho vigente es positivo. Por ejemplo, pues en el tránsito, ¿no? Tú sabes que si te pasas un alto, pues te van a multar, pero pues no muchas veces sucede, por lo tanto no quiere decir que sea como que se aplique correctamente. Y el derecho natural es aquel que se le conoce a cualquier persona por el simple hecho de existir. Por ejemplo, la vida, ¿no? Ya es un derecho natural. Ok, yo les voy a reforzar un poquito más acerca de la clasificación de las normas y darles alguno que otro ejemplo para que quede pues bien entendido. La norma jurídica, bueno, las normas en general tienen diferentes clasificaciones, pero la norma jurídica en sí podríamos hablar que tiene una clasificación bilateral. Eso significa que involucra a más de una persona. Puede ser entre dos individuos o incluso puede ser un individuo y el Estado. Y así como otorgan a una parte otorga un derecho y a otro le otorga una obligación. Vendría siendo el caso, por ejemplo, que yo le venda a Juan, le venda un vehículo y yo estoy en mi derecho de que él me pague y él está en su derecho de recibir el bien, pero yo también estoy en la obligación de entregarle el bien y él está en la obligación de entregarme el dinero. Esa sería la clasificación bilateral. La externa, pues... no, disculpa. La externa atiende ¿cómo decirlo? Pues es la intención, no es la intención del sujeto, sino que se enfoca en el resultado de la acción. Podríamos decir que quizás yo tengo un pariente, un familiar que está sufriendo demasiado, que tiene cáncer, y yo podría pensar que para él es más fácil pues realizarle la eutanasia, pero pues eso ya será calificado como un homicidio. Entonces pues yo no puedo tomar esa decisión, que pues estaría penado. Entonces pues va en contra de de mis principios y de mis valores, que ya sería una cuestión interior. Sería como que no te interesa, ¿no? Pues algo así, pero más bien también me involucra como algo social. O sea, la interioridad también atiende a algo social, porque pues estamos creados en cierto entorno. La coercibilidad consiste en que el cumplimiento tiene que ser exigido al individuo, aun en contra de su voluntad, e incluso con el uso de la fuerza. Un ejemplo básico, pues, un padre de familia que abandona a su hijo, ¿no? Pues va a ser sancionado y obviamente va a ser obligado a que pague. ¿Qué otro ejemplo sería de coercibilidad? Para que quede un poquito más claro. Pues igual, como mencionábamos hace un momento, pues si no pagas algo, pues te van a embargar. Ya es obligar al sujeto y ya después ya se convierte en coacción, ¿no? Ya suceden las cosas, pero antes es eso, obligar. Es algo que no puedes negarte a hacer, al final de cuentas. Pues también como las multas de tránsito, ¿no? Cuando te paran, te detienen, te hacen una infracción y pues exactamente, se le exige ahí a que paguen. la coercibilidad entra y no, ya te están exigiendo, pues ya, el pago. Ok. Y la última característica de cómo se clasifican las normas jurídicas sería la heteronomía. Esto quiere decir que es quien nos impone o quien pone la norma jurídica es un organismo ajeno a nosotros. O sea, autonomía sería que hiciéramos nosotros nuestras normas, lo cual pues sería totalmente erróneo porque entraríamos en una anarquía, cada quien haría cualquier ley que le favorecería cualquier norma. Entonces, pues de cierta manera tenemos que estar regidos por externos a nosotros. Buenas tardes
tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la unidad 2 acerca del concepto de fuente general y fuente del derecho. Fuente general. El origen, fundamento o principio de algo que realiza una investigación se tiene que recurrir a un documento, testimonio, objeto, a lo que le damos nombre a fuente y son piezas fundamentos para contribuir nuestros conocimientos. Fuente del derecho. Las fuentes del derecho son actos, hechos o tradiciones que permiten crear, modificar o extinguir normas jurídicas. También pueden considerarse como personas o grupos sociales que tienen la capacidad de crear normas jurídicas. Clasificación de las fuentes del derecho. Fuentes directas. Las fuentes directas, también conocidas como fuentes materiales, son los motivos que influyen en el contenido de las normas jurídicas y se clasifican en la siguiente manera. Fuente primaria. La fuente primaria es la información origen que sea publicada por primera vez y que no ha sido filtrada. Fuente secundaria. Contiene información primaria, centralizada y organizada. Están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a fuentes primarias o sus contenidos. Y fuentes terciarias. Son guías físicas o virtuales que contienen información de fuentes secundarias. Fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son todos los documentos escritos por personas que no estuvieron presentes en un hecho histórico, que igualmente lo cuentan. Se clasifica de la siguiente manera. Historia. Las fuentes indirectas son aquellas que se crean después de los hechos que narran y se basan en fuentes primarias. Derecho. Las fuentes indirectas son aquellas que no crean derecho por sí mismas, pero ayudan a complementar. Concepto de fuentes. Fuentes formales. Las fuentes formales son procesos o formas de manifestación por medio de las cuales se crean normas jurídicas y se clasifican en 4. La legislación, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Fuentes reales, también conocidas como fuentes materiales, motivos o causas. Sociales son los motivos o las causas sociales, económicos, políticos, deportivos, inmobiliarios, comerciales, técnicos, entre otros. Algunos ejemplos de fuentes reales del derecho son revolución, atentados, guerras, conflictos políticos y sociales. Fuentes históricas. Las fuentes históricas o fuentes de la historia es el conjunto de objetos, documentos, testimonios y representaciones que le brinda al historiador información sobre el pasado. Se trata de las fuentes de información que los historiadores interpretan para construir lo sucedido. Y las clasificaciones de las fuentes formales son legislación, costumbre, jurisprudencia y los principios generales del derecho. Legislación. Se ha denominado legislación al conjunto de leyes en un lugar y tiempo determinado. Es una concepción estática frente a la realidad social, mientras que la naturaleza de la función legislativa es dinámica en tanto que aplica una apreciación de los valores de intereses aplicables en las relaciones sociales. El legislador cumple una tarea política plena al decidir en un territorio y tiempo datos sobre los valores e intereses dignos de ser plasmados en las leyes. Características como fuente formal del derecho. 1. Se trata como un procedimiento para la creación de normas jurídicas generales. 2. Dicho procedimiento debe ser observar determinadas formalidades y se manifiesta en forma escueta. 3. Existen ciertas jerarquías entre las leyes que le integran. 4. Es producto de las políticas escogidas por los poderes del Estado. Costumbre jurídica. Se habla, por tanto, de la existencia de un elemento material y un elemento espiritual. Debido a esto, se podría decir que el elemento material es la reiteración del comportamiento y el elemento espiritual, la elevación de ese comportamiento o modelo de conducta de observancia preceptiva, distinguiéndose la costumbre jurídica de los usos sociales. Elemento objetivo. Se puede verificar fácilmente mediante los sentidos. Se refiere a conductas generalizadas que se llevan a cabo de forma constante una y otra vez durante un periodo de tiempo largo. Elemento subjetivo. Se trata de la asunción por parte de la mayoría de los miembros de una sociedad
de que es preciso actuar de una forma determinada según una obligación jurídica y que si no se realiza, ese comportamiento puede ser sancionado jurídicamente. Tipos de costumbres. Costumbres sedum leum es como regular una materia que ha sido un objeto de una ley. Es como ampliándole o dándole una interpretación peculiar. Un ejemplo, respecta la vida de otras personas y no atentar contra la misma. La obligación de los padres de velar por la salud física y mental de sus hijos, no conducir vehículos en estado de ebriedad o percibir un salario correcto y adecuado a la costumbre social para realizar un trabajo. Costumbre preter lem. Regula una materia que no ha sido regulada por la ley. Un ejemplo sería suministro por parte de sus progénitos menores de edad de bebidas alcohólicas o tabaco, o abonar las deudas de cualquier tipo no formales aunque no estén reguladas por la ley. En este caso son costumbres favorables. Costumbre contra ledem. Regula una materia de forma distinta a como parece regulada en una ley. Es por ello inaplicable en la mayor parte del Estado. Un ejemplo sería las conocidas como mordidas o sobornos a los componentes de las fuerzas de orden o funcionarios públicos. O la otra sería no pagar impuestos que correspondan a cada individuo. Jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia el conjunto de decisiones, resoluciones judiciales o fallos de una materia determinada que emiten las instituciones jurídicas de una nación dentro de un marco jurídico determinado. Es como una de las fuentes del derecho positivo, que estudia y emplea como referencias las decisiones que los jueces tomaron en el pasado. Doctrina. Se define como el conjunto de estudios por los juristas, fundamentales científicamente con el fin de dejar claras ciertas situaciones o circunstancias jurídicas controversiales. La doctrina está conformada por ciertas pautas para la interpretación jurídica de leyes. Esto se refiere a la interpretación que es emitida por figuras autorizadas para tales fines, como son los juristas. En esto pesa su autoridad formal frente a la ley. Por esta razón son las indicadas desde su experiencia y desde su formación académica y pública para hacer observaciones y sugerencias sobre las condiciones en las que se encuentra dirigida la ley. ¿Es vinculante la doctrina jurídica? Aunque la doctrina jurídica es importante para establecer parámetros de interpretación, no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Se entiende a decir que no tiene fuerza de ley para que ejecute lo interpretado de manera cabal. Bueno, yo les voy a hablar del concepto de doctrina. La doctrina estudia los manantiales de donde brota el derecho, investiga el papel histórico y las relaciones existentes entre las diversas fuentes, ¿no? Esclarece el significado de las normas y elabora para entender en toda su extensión el significado de los modelos y jurídicos. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son un conjunto de conceptos y valores que sirven como apoyo para que los jueces y abogados puedan fundamentar y orientar sus razonamientos y decisiones jurídicas. Bueno, a todo esto, ahora sí que son como la jurisprudencia. El principio de legalidad es uno de los más importantes. Establece que ninguna acción puede considerarse delictiva si no está expresamente tipificada como tal por la ley. Suele estar relacionado con la rama del derecho constitucional. Se encuentra recogido entre los principios generales del derecho español en el artículo 25 de la Constitución. Los principios de jerarquía normativa. Esta establece que existen diferentes niveles normativos y que por tanto algunas normas son de mayor rango frente a otras inferiores. El principio de jerarquía normativa implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establece otra de rango superior. El principio de objetividad consiste en que la administración debe llevar a cabo sus funciones de manera imparcial, enfocándose en el bien común y evitando favoritismo. Esto, un ejemplo, por ejemplo, cuando van a hacer
una sentencia. El juez, ya lo habíamos visto en clases anteriores, debe de ser parcial. Me explico, no puede haber un favoritismo de que, por ejemplo, dada circunstancia, sea familiar de pues puede ahora sí que intervenir, ¿no? No sé ustedes. Sí, en este caso, como cuando es familiar o tiene algo que ver con, se podría decir, la parte demandada, lo que tendría que ser correcto sería que se excusara el juez porque no está cumpliendo con lo cierto que debe ser. O sea, no puede ser familiar, no puede ser compañero de trabajo, no puede ser nada cerca porque sería parcialmente... Pues no sería ético. Exactamente. Ok. Y principios de proporcionalidad. Busca evitar el uso desmedido de sanciones que impliquen privación o restricción a un ciudadano. Para ello establece que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas, adecuadas a fin. En resumen, los principios generales del derecho son fundamentales para el funcionamiento de las democracias actuales. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar de lo que viene siendo la tercera unidad, que está compuesta de Derecho y Estado. Ok, yo les voy a hablar acerca del concepto de Estado, que es este conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer normas que regulen una sociedad, teniendo en cuenta la soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Yo les voy a hablar sobre los elementos del Estado. Ningún Estado existe sin una población que lo integre. Por grande o diminuta que sea o diversa, esta puede resultar material cultural, racial, lingüística. De hecho, existen muchos estados plurinacionales, varias naciones organizadas en un mismo estado, ya que lo importante es que los pobladores estén de acuerdo en regirse por las mismas instituciones y compartir un distinto fin político. Territorio. Todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercen ley. De los estados vecinos, dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando no pongan en jaque a los territorios vecinos. Gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en la sociedad, así como autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del Estado por un tiempo definido en base a las reglas jurídicas, culturales, políticas sobre la población. Ok, y concluimos con la soberanía, que ningún Estado existe si toma otro por él sus decisiones. Así como todo esto requiere de autonomía, como comentaba el compañero, y fuerza para ejercer y defender ese tipo de decisiones. De no poseerlo, podremos estar enfrente de una colonia, o sea, retrocedernos, pues, muchos años atrás. Entonces, un Estado asociado u otras formas de denominación, discúlpenme, de un Estado sobre otro. Territorio. El territorio es un concepto que se refiere a una porción de superficie terrestre que pertenece a una nación, región, provincia, etc. También se puede definir como un espacio geográfico limitado por fronteras que establece una población. Que la población vende siendo, pues en realidad conlleva varios significados, que puede ser las personas que viven, o sea, la cantidad de personas que viven en un lugar, país, región o en algún momento determinado de cualquier situación. También puede llamarse a un grupo de personas que comparten características similares como la edad o la ocupación. También en el sentido de una investigación, el conjunto de personas u objetivos a los que se quiere conocer algo, que dar a conocer algo. Respecto a la economía, también se podría referir a la parte de la población de un país que ya está en edad de trabajar, ya sea con o sin empleo. También en el ámbito de la medicina, el grupo de personas que más propensas son a padecer cualquier tipo de enfermedad determinada con ciertas características genéticas, físicas o sociales. Okay. El poder público. Vamos a hablar acerca del poder público, que es el conjunto de órganos e instituciones del Estado que tienen una capacidad jurídica legítima para ejercer acciones y cometidos.
División de poderes. El poder público se divide en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas, pero no laboran aisladamente. Esto quiere decir que, o sea, se divide el poder entre los 3, pero al final se enfocan como en un solo tema, como entre todos lo deciden. Prácticamente esto implica que los 3 poderes toman las mejores decisiones, los mejores argumentos y legislan para tomar una buena decisión para que le convenga a nuestro país. Así es. La complementación. Las ramas del poder público funcionan de manera independiente, pero se completan entre sí para garantizar un equilibrio. Es lo que les comentaba sobre el concepto anterior. Soberanía. Poder supremo que tiene un Estado para tomar decisiones políticas y establecer su constitución tanto en el ámbito interno como el internacional. Así es. Se trata de un derecho fundamental de todo Estado y se caracteriza por ser inalienable. La soberanía no desaparece a menos que el Estado mismo lo haga. Eso es lo que quiere decir inalienable. Suprema. Nadie puede asumir una autoridad superior para ejercer poderes en el territorio nacional. Autónoma. Es el Estado que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a ningún otro Estado. Autonomía. Autonomía es la capacidad de una entidad o sociedad para regirse por sus propias leyes y no depender de otras normas. Indivisibilidad. La indivisibilidad es el principio que se refiere a la cualidad de algo que no se puede dividir. En diferentes contextos, la indivisibilidad puede tener los siguientes significados. Por ejemplo, en los derechos humanos, significa que todos los derechos humanos son inseparables e independientes y que no hay derechos más importantes que otros. Esto implica que todos los derechos humanos deben ser protegidos y garantizados en conjunto, que no se pueden proteger como en unos sí y otros no. La capacidad de organizarse por sí mismos. La capacidad de organizar, es decir, de acuerdo a su propio derecho, la existencia del poder político se encuentra condicionada por un órgano independiente encargado de ejercer poder. Asimismo, se acuerda a su propio derecho cuando una agrupación organiza de acuerdo a una norma que demanda el poder ajeno, no es posible atribuirle naturaleza natural.